de Ali ibn Muhammad al-Hadi, a Melika, hija del César de Roma. Cuando leas esta carta, apresúrate a venir hacia nosotros. Esta carta cambió el nombre de Melika a Narges, y Narges se convirtió en la madre del imán de la era. Midera. مادر. El Imperio Romano experimentó una nueva era de esplendor y grandeza desde el 31 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Roma disfrutó de varias décadas de paz, prosperidad y magnificencia. El Imperio Romano se expandió hasta el 117 después de Cristo en 3 continentes, incluyendo Asia Menor, el norte de África y la mayor parte de Europa. El año 286 después de Cristo marcó la división de este vasto poder en 2 imperios, el oriental y el occidental. Finalmente, el Imperio Occidental cayó en manos de los pueblos del norte de Europa en el 455 después de Cristo, tras los extensos ataques de fuerzas invasoras. La época de declive del Imperio Romano continuó hasta alrededor del 476, cuando el Imperio Occidental colapsó por completo. En las primeras décadas del surgimiento del cristianismo, los romanos no le prestaron mucha atención, ya que lo consideraban una secta judía y no una religión nueva. Durante este periodo, los cristianos sufrían la mayor parte de las persecuciones por parte de los judíos, pero tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era y la diáspora judía, el cristianismo comenzó a ser reconocido gradualmente como una religión independiente dentro del Imperio Romano. El número de seguidores del cristianismo y su influencia en el vasto imperio aumentaron rápidamente, ya que el cristianismo se esforzaba por atraer a más adeptos. Además, las religiones politeístas de aquel entonces en el Imperio Romano, debido a la falta de una base doctrinal y práctica sólida, no podían resistir ante esta nueva fe. Debido a la expansión y crecimiento del cristianismo, el Imperio Romano se sintió amenazado y buscó confrontarlo y oponerse a él. Por esta razón, comenzó a torturar y perseguir a los cristianos. Esta opresión y persecución continuó durante aproximadamente 2 siglos. El año 233 de la era islámica, correspondiente al año 846 de la era cristiana. Aquí está Samarra, una ciudad nueva que fue construida hace 12 años. Esta ciudad se encuentra a 120 kilómetros al norte de Bagdad, la capital tradicional del califato de los Banu Abbas. Samarra significa quien la ve, se alegra. Esta ciudad, recién nacida, es la nueva capital, una capital parecida a un cuartel donde los soldados turcos dominan. Los soldados turcos causaron tanto caos en Bagdad que los califas se vieron obligados a abandonarla para evitar las revueltas populares. Los turcos, en su mayoría provenientes de las tierras de Transoxiana y Sogdiana, son gente guerrera.
En el año 101 del gobierno de los Banu Abbas sobre las tierras islámicas, está comenzando el primer año del califato de Al-Mutabakil. Aquellos que alguna vez se establecieron con la espada de Abu Muslim y la sabiduría de los barmaquíes, en un ambiente impregnado de la cultura persa, ahora están bajo el control de los comandantes turcos. Estos comandantes asesinan califas sin dificultad. El año pasado mataron a Al-Basiq y colocaron a su hermano Al-Mutabakil en su lugar. ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda a Al-Mutabakil? En este momento, el joven imam al-Hadi de 21 años, el 10º imam de los chiitas, vive en Medina. Fue elegido para el imamato a los 8 años y está en su 13º año de liderazgo. Un año antes, nació su segundo hijo, Hassan, quien más tarde, con la muerte de su hermano mayor Muhammad, sucederá a su padre. El año 233 de la era islámica, correspondiente al año 846 de la era cristiana. Este es Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Hace 516 años, Constantino convirtió esta ciudad en la capital y le dio su propio nombre, el cual más tarde los árabes llamaron Constantinía. Él hizo del cristianismo la religión oficial de Roma. El cristianismo se remontaba a 300 años antes de Constantino, una religión traída por el profeta Jesús, Jesucristo, la paz sea con él. Los judíos dijeron que lo crucificaron a los 30 años. Los cristianos han estado esperando desde entonces el regreso de Jesucristo, el retorno del Salvador, que pondrá fin a los años de sufrimiento y establecerá un gobierno justo. Constantino, al apoyar la religión cristiana, le dio un auge significativo. Todos los romanos se volvieron cristianos. Todos miraban al cielo esperando el regreso del Salvador. Esta ciudad es una de las capitales más antiguas del mundo, el lugar que más tarde sería llamado Estambul. En estos días, Miguel III es el emperador del Imperio Romano de Oriente. Hace 4 años, con la muerte de Teófilo, su hijo Miguel III, que entonces tenía 3 años, se convirtió en el emperador del Imperio Romano de Oriente. En estos días, quien controla todo en el Imperio Romano de Oriente es Teodora, la madre de Miguel III. Bardas y Petronas, los 2 hermanos de Teodora que son los tíos de Miguel, también ayudan a su hermana. Teoctisto, ministro de Teófilo, es otro miembro de este Consejo Real. La situación actual de Roma es una mezcla de incompetencia y opresión por parte de los gobernantes y descontento por parte del pueblo. Los cristianos, basándose en las 300 repeticiones del retorno del Salvador en la Biblia, miran al cielo. Ellos esperan que el Salvador regrese y transforme el caótico gobierno romano en un gobierno mundial justo. 300 soldados, por orden de Mutabakil, van a Medina para llevar al imam al-Hadi junto con su hijo de 1 año, el imam Hassan al-Askari, a Samarra.
Con la partida del imam al-Hadi de Medina, la familia de los imamés chiitas se separa para siempre de la ciudad del profeta y se traslada a Irak. Una gran casa en Samarra se convierte en el hogar del imam al-Hadi y su familia, una casa que más tarde será el lugar de entierro de estos dos imamés y sus familiares. Esta casa está situada en el barrio de Askar o el barrio militar, en pleno corazón de la zona militar de Samarra. A partir de entonces, los chiitas llaman a Imam al-Hadi y a su hijo Imam Hassan al-Askari como Imamain Askariyain, los dos imamés de Askari. La vigilancia estricta, las restricciones de movimiento y las inspecciones repentinas se convierten en algo habitual en la casa del Imam al-Hadi. El Imam al-Hadi es el gran líder de los Banu Hashim. Está bajo una estricta supervisión para asegurarse de que no realice ninguna acción contra los Banu Abbas. Los Banu Abbas siempre están preocupados por los Banu Hashim. Mientras que su linaje remonta a Abbas, el tío del profeta, los Banu Abbas tienen una posición más débil en comparación con los Banu Hashim, cuyo linaje remonta a Ali, el yerno y primo del profeta, quien tiene numerosos méritos. Ahora Mutabakil y los Banu Abbas están tranquilos, porque tienen bajo vigilancia todos los movimientos del Imam al-Hadi y los Banu Hashim. Nueve años después, el año 242 de la era islámica, correspondiente al año 855 de la era cristiana. Constantinopla está sumida en festividades y alegría. Es la celebración de la boda del emperador Miguel III. Miguel III, que ahora tiene 16 años, se casa con Eudocia, pero no siente ningún interés por ella. Este matrimonio se realiza por orden de Teodora, madre de Miguel, y el ministro Teoctisto. Miguel III está descontento con este matrimonio forzado. Quiere liberarse de la sombra de su madre y del ministro. Por eso recurre a sus tíos, Bardas y Petronas. Los dos tíos de Miguel III han estado exiliados durante algunos años. Teodora, con la ayuda de Teoctisto, había apartado a sus dos hermanos del camino. Los habían expulsado del Consejo Imperial y los enviaron al exilio. Ahora, por orden de Miguel III, quien oficialmente se ha convertido en emperador, Bardas y Petronas regresan a Constantinopla. Con su regreso, las cosas cambian. Teodora, la reina madre, se ve obligada a abdicar, abandonar el palacio, retirarse a un monasterio y dedicarse a la vida religiosa. Teoctisto corre una suerte peor. Es acusado de conspiración y ejecutado. Miguel III ahora confía en sus tíos. Nombra a Petronas comandante en jefe y otorga a Bardas el título de César de Roma. Ahora Bardas es el César de Roma y la figura más poderosa del imperio. Tiene dos hijos, Joshua y Antígono. Ambos son militares. Joshua, el hijo mayor, es comandante militar, mientras que Antígono, aún joven, es un soldado en formación. Para Bardas, la ascendencia familiar y la fe religiosa son importantes. Busca una esposa adecuada para su hijo mayor, Joshua. Recorre Roma hasta que finalmente encuentra lo que buscaba, una joven descendiente de Simón. Simón fue uno de los 12 apóstoles más destacados de Jesucristo. Fue el sucesor de Cristo y su legado. La relación entre Cristo y Simón guarda cierta semejanza con la relación entre el profeta Muhammad y el Imam Ali.
La Iglesia Católica Romana considera a Pedro o Simón como el primer papa, quien fue designado por Jesucristo para el sacerdocio. Las iglesias cristianas antiguas veneran a Pedro como un santo importante y lo consideran fundador de la Iglesia de Antioquía y posteriormente de la Iglesia de Roma. Los cristianos creen que Simón fue a Roma después de la ascensión de Jesucristo y permaneció allí desde el año 46 hasta el 61 después de Cristo, hasta que fue asesinado por los infieles. Su lugar de entierro es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Bardas logró cumplir este deseo. Eligió como esposa para Joshua a una joven descendiente de Simón. Poco tiempo después, Bardas se convierte en abuelo, nace una niña llamada Melika. Cinco años después. El año 247 de la era islámica, correspondiente al año 860 de la era cristiana. Golpe de estado en Samarra. Montasir, hijo de Mutabakil, lleva a cabo un golpe de estado contra su padre. Él y los comandantes turcos irrumpen en el palacio de al-Jafariyya, el palacio privado de Jafar al-Mutabakil. Montasir derrama la sangre de su padre y pone fin al gobierno de 14 años de Mutabakil, quien tenía 42 años. Un gobierno brutal que restringió a los musulmanes chiitas, trasladando a su imam al-Hadi desde Medina a Samarra para tenerlo bajo control, destruyó el santuario del imam Hussein en Karbala y lo inundó con agua. Montasir, que había estado esperando este día, se pone una túnica teñida con la sangre de su padre, sin darse cuenta de que también es un juguete en manos de los turcos. No sabe que su reinado no durará ni siquiera 9 meses. Aquellos que lo llevaron al poder lo envenenan y lo matan 9 meses después. 2 años después, el año 250 de la era islámica, correspondiente al año 863 de la era cristiana. Este es Basún, la frontera siempre agitada entre el Imperio Romano Oriental y el Califato Islámico. Desde la época de Muawiyah hasta ahora, esta frontera siempre ha estado marcada por la sangre. Durante más de 220 años, estas tierras han sido disputadas entre ambas partes. Las altas montañas, la nieve y el frío invernal hacen que la mayoría de las guerras se realicen en verano. La guerra de este año está aquí. El ejército romano oriental, bajo el mando de Petronas, tío de Miguel III y hermano de Bardas, ha llegado al campo de batalla para vengar las derrotas anteriores. El ejército islámico también ha venido al campo de batalla para continuar con sus victorias. Aquellos que el año pasado hicieron sus abluciones en el Mar Negro, tienen la intención de llegar a Constantinopla. Umar ibn Abdullah al-Aqta es el comandante del ejército islámico. Los romanos atacan al ejército islámico con 50.000 hombres. Con la muerte de Umar ibn Abdullah, los musulmanes son derrotados y se retiran. El resultado de la batalla muestra estabilidad en Constantinopla y inestabilidad en Samarra. 3 años después,
el año 253 de la era islámica, correspondiente al año 866 de la era cristiana. Todos en Constantinopla hablan del poder de Bardas, el tío de Miguel III. Él es el hombre fuerte del Imperio bizantino. De Miguel III solo queda el nombre. Las victorias consecutivas contra los musulmanes han incrementado la popularidad de Bardas, incluso se han acuñado monedas y sellos con su nombre. Además de la política y el ámbito militar, Bardas también tiene interés en el conocimiento. Por su orden, la universidad abandonada de Constantinopla ha sido restaurada. En esta universidad se enseñan diversas materias, desde matemáticas hasta árabe. Mélika, la joven nieta del hombre más poderoso del Imperio bizantino, también es estudiante de esta universidad y aprende árabe allí. Los bizantinos están tranquilos respecto a los musulmanes. Su ejército principal, bajo el mando de Bardas, se dirige hacia el oeste. Otro ejército va hacia el este para una guerra estacional contra los musulmanes. Los bizantinos están tan seguros de la victoria que envían a los príncipes a la guerra para que practiquen esgrima. Lo que cambiará el futuro del Imperio bizantino está en el ejército occidental. Miguel III, emperador del Imperio bizantino, viaja al oeste junto con su tío Bardas. También lleva consigo a Basilio, su sirviente personal. Miguel planea hacer lo mismo que una vez hizo con su madre, pero esta vez con su tío. Los que están en el ejército occidental no saben que el final de esta campaña será una conspiración contra Bardas y su asesinato a manos de Basilio. Miguel III ni siquiera imagina que unos meses después de la muerte de su tío será su turno, Basilio lo matará y se convertirá en emperador del Imperio bizantino. Mélika, la nieta de Bardas, está en el ejército oriental. El año 253 de la era islámica, correspondiente al año 866 de la era cristiana. Los habitantes de Samarra están felices. Los gritos de «Oh Muhammad» y «Oh Islam» han sido respondidos. Hace unos meses, cuando llegaron noticias de derrotas consecutivas desde las fronteras del Imperio bizantino, todos se asustaron. La gente salió a las mezquitas y plazas, desenvainando sus espadas y clamando «Oh Islam» y «Oh Muhammad». El ejército que partió a la guerra de verano tuvo éxito. El ejército bizantino, que había subestimado a los musulmanes, fue derrotado. Grandes botines y numerosos prisioneros estaban en camino. Esta era una buena noticia para Al-Mutas. A Al-Mutas, hijo de Al-Mutabakil, lo habían instalado recientemente en lugar de su tío Al-Musta'in. Los turcos, tras 3 años, se deshicieron de Al-Musta'in y lo obligaron a renunciar, colocando a Al-Mutas en su lugar. En medio de estas noticias, la familia del imam al-Hadi está de luto. Muhammad, el hijo mayor del imam, ha fallecido. Todos pensaban que él sería el próximo imam, pero la muerte lo alcanzó en medio del camino hacia el Hajj. Muhammad murió en Balad, a 40 kilómetros de Samarra. La presión sobre la familia del imam al-Hadi es tal que no se les permite trasladar el cuerpo ni enviar a nadie para el entierro. Muhammad es enterrado en soledad. Los miembros de la casa del imam al-Hadi aún están dolidos cuando llega un visitante. Algunos de los habitantes de Samarra saben que el imam al-Hadi ha enviado a una persona de confianza a Bagdad para buscar a una de las hijas capturadas de los romanos, comprarla y traerla a Samarra, pero no saben que ella es Mélika, la nieta de Bardas.
Mélika, vestida con ropa discreta, cansada pero feliz, entra en la casa. En sus manos lleva una carta escrita por el imán Maladi para ella. Un año después, el año 254 de la era islámica, correspondiente al año 867 de la era cristiana. Mélika, a quien ahora llaman Narges, es sirvienta y aprendiz de Hakima, la hermana del imán Maladi. Sin embargo, el imán Maladi la pide en matrimonio para su hijo Hassan, quien ahora es su sucesor, un acto que incluso mantiene en secreto de Jafar, su hijo menor. Jafar más tarde reclama el liderazgo del imamat, sus seguidores son denominados Jafaris, mientras que los chiitas lo apodan el mentiroso. El matrimonio del imam Hassan al-Askari con Narges es uno de los últimos eventos en la vida del imam Maladi. En el segundo año de su reinado de 4 años, Al-Mutas ordena el asesinato del imam Maladi. Lo envenenan a la edad de 41 años. Después de 34 años de imamat, el imam Maladi, la paz sea con él, es martirizado el 3 de Rayab del año 254 del calendario islámico, Égira lunar. Su cuerpo es enterrado en el patio de la casa donde vivió durante 20 años y 9 meses. Después del martirio del imam Maladi, el imam Hassan al-Askari, de 22 años, se convierte en el líder de los chiitas. Fue imán por 6 años. Un imán que debía preparar al mundo para un fenómeno único, la ocultación. Sin embargo, en el palacio gubernamental de Samarra, Al-Mutas no sabía que 2 años después del martirio del imam Maladi, la paz sea con él, los turcos lo enfrentaron exigiéndole dinero. Lo arrastraron fuera del palacio, lo encerraron sin comida ni agua en un baño hasta que murió. Un año después, el año 255 de la era islámica, correspondiente al año 868 de la era cristiana. El imán Hassan al-Askari está bajo una estricta vigilancia por parte de los abasíes. El imán debía presentarse en el palacio todos los lunes y jueves para registrar su presencia. Los abasíes vigilaban su casa con mucha atención, e incluso asignaron a algunas mujeres para que informaran si notaban algún signo de embarazo entre los miembros del hogar del imán. En estas condiciones tan difíciles, Narges quedó embarazada sin mostrar signos evidentes y dio a luz. En la mitad del mes de Chaban del año 255 de la Égira, nació el Salvador. Ahora, tanto el imán Hassan al-Askari como Narges debían proteger la vida de su único hijo. Tenían que mantenerlo oculto de los demás y, al mismo tiempo, informar a los chiitas sobre su presencia y su ocultación. Cinco años después, el año 260 de la era islámica, correspondiente al año 873 de la era cristiana. El dolor había invadido todo el cuerpo del imam Hassan al-Askari. La conspiración de Al-Mutamid, el califa abasí, había surtido efecto. El veneno que le habían administrado coincidía con las constantes visitas de los agentes enviados. La casa del imam estaba llena de personas conocidas y desconocidas que habían llegado para conocer su estado de salud y el de su sucesor.
Durante los 250 años de liderazgo espiritual chiita, desde el imam Ali hasta ese momento, todos los seguidores preguntaban a los imams sobre el Salvador prometido, aquel que liberaría al mundo de la opresión. El punto común entre todos los que esperaban al Salvador era la creencia en su ocultación. En esta era de ocultación, se preparan las condiciones para su aparición, la cual viene acompañada de señales. Las señales que los imames chiitas habían mencionado confirmaban que el hijo del imam Hasan al-Askari era el Salvador prometido. El imam Hasan al-Askari fue martirizado el 8 de Rabí al-Awwal del año 260 de la Égira. Su cuerpo fue enterrado junto al de su padre. Los agentes de los Banu Abbas sellaron la casa y las parteras examinaron a las mujeres presentes para verificar si alguna estaba embarazada. No encontraron nada. La ocultación del Salvador prometido había comenzado. De Ali ibn Muhammad al-Hadi, a Mélica, hija del César de Roma, cuando leas esta carta, apresúrate a venir hacia nosotros. Esta es la carta que Mélica recibió en el mercado de esclavos de Bagdad. Una carta escrita por el imam al-Hadi para ella. Un manuscrito que se abrió 7 años antes del inicio del periodo de ocultación. Se ha transmitido que Mélica había visto este evento y esta invitación en un sueño años antes y sabía que su destino se escribiría de esta manera. Mélica se convertirá en Narjes, se casará con el imam Hasan al-Askari, y su único hijo será el imam de la era, Imam Mahdi, que Dios apresure su aparición. Narjes, la madre del Salvador del mundo. Después del martirio de su esposo, Narjes estuvo encarcelada por varios meses, con el objetivo de asesinar a su hijo si estuviera embarazada, pero los designios divinos prevalecieron sobre las conspiraciones y maquinaciones de los abasíes. Narjes fue liberada y, según un relato, vivió hasta un año después del martirio del imam Hasan al-Askari. Falleció en Samarra y fue enterrada junto al cuerpo de su esposo, su suegro Yakima, la hermana del imam al-Hadi, en un lugar que es un santuario para los musulmanes chiitas.